San Lucas capítulo 6, versículo 28 lo dice: bendigan a quienes los maldicen. A eso somos llamados, a bendecir a quienes nos maldicen. ¿Está dispuesto a bendecir a la persona que la maldice, que le desea lo mal, a ese compañero de trabajo que siempre hay conflictos con esa persona, a esa persona que está dentro de su familia, que poco a poco se ha ido filtrando para ir destruyendo su relación con su matrimonio, a esa suegra, a ese suegro, a ese esposo, a ese hijo, a esa persona que ha destruido a sus hijos? ¿Está usted dispuesto a bendecirla? La palabra de Dios dice que si amamos a Dios, podemos también que amar al prójimo. Y si amamos al prójimo es amar a Dios. Por lo tanto, no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. San Lucas capítulo 6, versículo 28 dice: bendigan a quienes los maldicen. Que esta situación en cual nosotros tenemos que estar pasando, muchos te desean el mal, muchos como es el pan de cada día, ver cómo tu familia se destruye. Claro que déjame decirte que los hijos de Dios, cuando son llamados a bendecir de corazón, porque la palabra de Dios dice: el que ama a Dios ama al prójimo. Primer paso, somos llamados a amar al prójimo, aceptarlo tal como es. Si tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Amar al prójimo es aquella persona que te desea el mal, aquella persona que te lastima constantemente, aquella persona que habla mal de ti en tu trabajo, aquella persona que se goza de tu sufrimiento. La palabra nos vuelve a decir: ámalo como si amas al Señor tu Dios. Amar a Dios es amar al prójimo, y cuando tú amas a Dios es amar al prójimo. Y si tú amas al prójimo, tienes que perdonarlo. Nuestro Señor Jesucristo dice 70 veces 7 estar dispuesto a perdonar. ¿Cuántos? 70 veces 7 perdonar. Esto quiere decir que siempre estar dispuesto a perdonar a ese compañero de trabajo. Siempre estar dispuesto a perdonar a esa persona que está destruyendo tu matrimonio. Déjame decirle que sí se puede. Déjeme decirle que hay que perdonar. Primer paso, hay que amar. Y si tú amas a Dios, tienes que amar a aquella persona tal como es. Tú no puedes desear el mal a nadie, tú tienes que desear el bien, porque los hijos de Dios no pueden desear el mal. Los hijos de Dios tienen que desear el bien al prójimo. Y al prójimo es aquella persona que te está siempre deseando el mal a ti, aquella persona que está cerca de ti, que se goza con tus males, como te lo dije. Si te llega la enfermedad, se goza; si te va mal en lo económico, se goza. Déjame decirte que Dios no desea que nuestro corazón ni la mente se llene de esa contaminación de odio, de venganza. Los hijos de Dios están llamados para amar al prójimo tal como son, con sus errores, con sus defectos, con todo lo que tengan, con todo lo que ellos llevan por dentro en su corazón. Tú tienes a Cristo, y si amas a Dios tienes que amarlo y desearle el bien a ellos. Cuando tú amas a Dios, puedes amar a tu prójimo, puedes amar a ese compañero de trabajo, puedes amar a tu esposo, aunque la situación está muy delicada. Puedes amar a tu esposa, puedes amar a tus hijos, puedes amar a quienes quieren destruir tu familia. Aquellos que han hablado mal de ti, aquellos que han levantado una calumnia, un chisme, aquellos que han difamado a tu familia. Si tú amas a Dios, tienes que amarlos. Y si tú amas a Dios, la palabra de Dios, te lo vuelvo a decir, es que estamos llamados a perdonarlos 70 veces 7. 70 veces 7, Señor, sí. Perdonar es olvidar. El único que
si tú no perdonas, si tú no olvidas, te estás lastimando tu propia persona. Te estás lastimando tú misma, tú mismo te estás lastimando porque no puedes olvidar. Estás buscando culpable. El hombre que ama a Dios puede amar al prójimo. El hombre que ama a Dios puede perdonar las ofensas y desea el bien para el prójimo. Que yo te deseo que, como dice San Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: vence al mal a base de bien. Tú estás llamado a vencer, pero con el bien. Tú estás llamado a vencer todos los obstáculos del mal, de todo lo que te rodea en tu trabajo, de aquello que está en tu casa, a vencerlo a base de bien. Romanos 12, 14 dice: bendigan a los que los maldigan. Hay que bendecir, hay que bendecir. Los hijos de Dios no desean el mal, desean el bien para el prójimo. Amén. Los hijos de Dios, cuando aman a Dios, pueden amar al prójimo. Qué fácil es ir a la iglesia, a un templo, a un grupo de oración, a una reunión donde todo mundo te bendice. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga, hermano. No, no es ahí. La bendición es dentro de aquellos que no te desean el bien, aquellos que hablan mal de tu persona, aquellos que levantan calumnia. Dichoso aquellos que pacientemente sufren. Dios te bendice. Dichosos aquellos que por causa de nuestro Señor Jesucristo padecen por hacer el bien. Vence, hermano. Tú estás llamado, tú, hermana y hermano, estás llamado a bendecir. A bendecir es desear el bien a todos los que te rodean. No solamente los de la iglesia, como te digo, porque dentro de la iglesia todo el mundo te desean cosas buenas, te abrazan, te besan. Pero aquellos que no te aman, aquellos que te dicen en tu cara que te lastiman, es ahí que los hijos de Dios se hacen presente. Es ahí donde los hijos de Dios dicen: yo te bendigo, yo te amo y yo te perdono. Amén. Los hijos de Dios aman, perdonan y bendicen. Aprende estas tres cosas. Los hijos de Dios aman a Dios. Los hijos de Dios aman al prójimo. Lo aceptan como es. Los hijos de Dios lo perdonan, olvidan todas las ofensas y están dispuestos a perdonar y olvidar. Los hijos de Dios también saben desear cosas buenas y bendicen al prójimo. Los hijos de Dios saben bendecir en medio de las circunstancias adversas, porque dice la palabra: bendigan a los que los maldicen. San Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendigan a quienes los maldigan. Doble bendición llegará a tu vida cuando tú bendices, cuando tú deseas el bien. Cuando tú deseas el bien, cuando tú deseas el bien al prójimo, Dios te bendice doblemente. Job fue bendecido doblemente. Job nos dice el libro de Job capítulo 42, versículo 10 al 12. Dios lo bendijo dándole doblemente más de lo que tenía. Doblemente Dios lo bendijo a Job. Dios bendijo a Job doblemente. Acuérdese que perdió familia, perdió sus hijos, perdió riqueza, pero Dios lo bendijo doblemente. Job capítulo 42, del 10 al 12. Cuando tú bendices, será doblemente bendecido. Cuando tú deseas el bien al prójimo, será doblemente bendecido. Génesis dice, capítulo 12, versículo 2 dice: quienes te bendigan serán bendecidos, aquellos que te bendigan serán bendecidos, y aquellos que te maldigan serán
maldecidos. Pero Dios nos habla, ahora tú y yo estamos llamados a hacer bendiciones, a desear el bien al prójimo. Si tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Y si tú amas al prójimo, tienes que perdonarlo y aceptarlo tal como es. Y si tú perdonas, olvidas. Y por tercero, tú puedes bendecirlo y Dios te bendice doblemente. Job 42 del 10 al 12. Bendice para que Dios te bendiga doblemente. Ama y perdona y olvida y bendice. Que Dios te bendiga.